Muy buenas tardes a todos. Hoy tenéis otro vídeo en el canal, otro episodio de historia, pero esta vez nos vamos a enfocar en la Edad Media Española y vamos a empezar con su primera etapa, que fue el reino visigodo de Toledo. Para hablar del reino visigodo de Toledo nos tenemos que retornar a el Bajo Imperio Romano. Como sabéis, los visigodos fueron un pueblo germánico de la multitud de pueblos bárbaros que cruzaron la frontera del Rin en el año 406. El limes, que era la línea defensiva que protegía al Imperio Romano del resto de Europa que no había sido ocupada por las legiones, fue destruido en la noche de diciembre por diversos de estos pueblos bárbaros. Pero antes de que llegaran los visigodos a la península ibérica, tuvieron un camino bastante tortuoso. Citando los hechos más próximos a la llegada de los visigodos a España, el territorio peninsular, fue el saqueo de Roma del año 410 bajo el mandato de Alarico. Alarico saqueó Roma después de 1000 años, 1000 años que había sido inexpugnable aquella ciudad. A Alarico le sucede Walia, pero Walia muere muy rápida. Perdón, le sucede Ataulfo, pero Ataulfo muere muy rápidamente y es sucedido por Walia. Y los romanos, como les debían un favor a estos soldados visigodos porque habían formado parte de las tropas mercenarias del ejército romano, eran unos, como se llamaban en la época, federados, se le concedió la provincia de la Aquitania II, que está en el suroeste de Francia, territorio que en época medieval será ocupada por Inglaterra y será un motivo de disputa, y que de hecho la Aquitania llegaría a formar parte a través de la dote de Alfonso VIII, rey de Castilla, ya que se casó con Leonor de Aquitania, que era la hija de Ricardo Corazón de León, el famoso rey inglés cruzado. Bien, finalmente se asientan en este territorio. Otro hecho importante que hay que destacar de su historia militar, porque durante este momento son grandes soldados, son grandes estrategas, tienen una gran fuerza que resulta imprescindible para un decadente imperio romano que no es capaz de reclutar a legionarios y necesita pagar tropas. Esa es una de las causas de la decadencia de cualquier nación o de cualquier civilización, que necesita agentes externos para mantener su seguridad, y estos terminan rebelándose y tomando el poder, como llegaría a ocurrir con los pueblos bárbaros en el caso de los ostrogodos, que terminarían destruyendo el Imperio Romano en el año 476. Bueno, vencieron también a Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos. Esta batalla fue encabezada por Alarico II en el año 451. ¿Qué ocurre después? Que los visigodos son enviados a la provincia de Hispania a sofocar la rebelión, a sofocar los ataques de otros pueblos bárbaros que se habían asentado en la península de forma más o menos temporal, pero terminarían siendo minoritarios o terminarían yéndose, como fue el caso de los vándalos, que se asentaron en el norte de África y crearon una suerte de imperio protomarítimo que acosaba a los barcos que llevaban el grano desde Egipto a Roma y que causó una gran hambruna. De hecho, se ha creído que el origen del concepto al-Ándalus, del nombre que le pusieron los árabes al territorio peninsular, sería una corrupción de vándalo por los habitantes anteriores a su llegada. Aunque la historiografía dice actualmente que sería una corrupción del océano Atlántico, de la herencia platónica, porque los árabes que habían llegado a la península ibérica habían recuperado las obras de Platón, que habían caído un poco en el olvido. Como ya sabéis, después de la caída del Imperio Romano, los manuscritos griegos se quedan en el Imperio Romano de Oriente. Bien, estos visigodos, numerosas poblaciones visigodas, pero el eje político se mantiene en el reino visigodo de Toulouse, que el reino de Toulouse será desintegrado tras la batalla de Boyer en el año 507 contra los francos, que en ese momento estaban liderados por Clodoveo. Clodoveo fue el primer rey franco que se convirtió, y el primer rey germánico que se convirtió al cristianismo católico, y que se bautizó y se convirtió en la famosa catedral de Reims, que es donde están las tumbas de todos los reyes de Francia. De hecho, hay una anécdota muy curiosa, porque cuando los revolucionarios franceses en el 18 atacan las tumbas de los monarcas, la única que dejan en paz es la de Enrique IV, porque lo consideraban el salvador de Francia, ya que los había sacado de las guerras de religión del siglo XVI, que fueron muy cruentas y muy traumáticas para la nación gala. Bien, finalmente la élite visigoda se traslada a España
pero se encuentra con una situación bastante complicada. Primero porque numéricamente siempre fueron minoría, en una población de unos 6 millones, de aproximadamente 6 millones de hispanos romanos. Segundo, las regiones periféricas que Roma nunca había podido controlar, tampoco fueron capaces los visigodos de hacerse con el control. En primer lugar, con el reino de los suevos, que estaban situados en Galicia, que se mantuvieron férreos al arrianismo, que este será un tema muy polémico, porque Recaredo, en el tercer concilio de Toledo, se convertirá al catolicismo contra la resistencia de la élite noble y la nobleza visigoda, que se quería mantener fiel al arrianismo, porque lo considera una parte de identidad y de diferenciación respecto a sus súbditos católicos e hispanos romanos. Ya Leo Vigildo había iniciado un proceso de conversión, pero realmente es Recaredo quien logra todo este proceso. Bien, la capital del reino visigodo se establece en Toledo, como veréis en la miniatura del vídeo. Espero que os haya gustado. Por cierto, el último vídeo fue sobre el humanismo italiano, que ha tenido unas visitas dentro de la media, así que casi 30 visitas, así que muchísimas gracias. Esperemos que este vídeo vaya un poco mejor. El vídeo de Maquiavelo y de los comuneros ha sido una absoluta locura. No me esperaba yo que iba a tener 500 visitas nunca en un vídeo. Pero bueno, todo esto es gracias a vosotros. Y bueno, sigamos. Es Atanagildo quien establece la capital en Toledo. Y si tenemos que destacar varios reinados, pues habría que hablar el del rey Leovigildo. ¿Por qué? Porque Leovigildo establece todo el ornato y todo el modelo monárquico que se imitará posteriormente, inspirado mayormente en el Imperio Romano de Oriente. Hay una anécdota bastante curiosa que el hermano de San Isidoro de Sevilla, San Leandro, visita Constantinopla de forma bastante furtiva, digamos, y aprende griego y se forma, y hay ciertas influencias, porque la podemos ver en las cecas, en las monedas que se acuñan en esa época, que están inspiradas en las monedas coetáneas del Imperio Bizantino, especialmente del reinado de Justiniano. Y además es precisamente la expansión del Imperio Bizantino en Justiniano donde choca también con el reino visigodo, porque se encuentra acorralado por las tropas bizantinas, porque ocupan Ceuta y ocupan numerosas localidades del sur de la península. En Sevilla, no, perdonadme. Bueno, Sevilla fue un enclave bizantino. En el sur de Andalucía y en Baleares. Bien, ¿qué ocurre? Que en este momento además es uno de los momentos claves de la historia religiosa del reino visigodo, es que Hermenegildo se convierte al catolicismo y se casa con una reina franca, una princesa franca que es católica, y esto genera una división frontal en el reino, ya que Hermenegildo va a terminar siendo derrotado por su padre y su padre lo ejecutará en la ciudad de Zaragoza. Es una narración que cuenta, de hecho lo curioso es que San Hermenegildo es alabado por Gregorio de Tours, que es un cronista franco que escribe una historia de los godos, y de donde se extrae la famosa expresión del moro gótico del problema de la sucesión, porque al carecer de un sistema hereditario, ya que su origen tribal les permitía que cualquier linaje pudiera tomar el poder, y esa será una de las causas de la debilidad del estado visigodo, que por otra parte se verá reforzado porque tuvo un control de la Iglesia que posteriormente, con el desarrollo de la estructura administrativa católica, especialmente con la reforma gregoriana de Gregorio VII, valga la redundancia, y por la orden cluniacense. De hecho, este Gregorio se llamaba Hildebrando de Cluny porque venía de ese famoso monasterio gótico. Y eso hablando en el siglo VI. Luego, ¿qué más detalles podemos hablar? Tengo que ver aquí de qué teníamos que hablar. Uy, perdonadme, he tenido un problema con el documento. Bueno, podemos seguir hablando. Otros detalles más importantes es la cuestión del derecho. A pesar de ser un pueblo bárbaro, estaban muy fuertemente romanizados porque habían pasado mucho tiempo en la frontera y en contacto con las legiones romanas. Y aunque no consiguieron la fertilidad y la productividad del Imperio Romano, sí que fueron unos juristas muy importantes y que preservaron una parte del derecho romano. Pero había un conflicto de jurisdicción muy importante, porque al habitante romano católico se le aplicaba el derecho romano y al visigodo el derecho visigodo. Y se va a tratar, porque hay mucha resistencia, porque claro, la existencia de un derecho múltiple era un indicio de que existía una diferenciación entre las poblaciones en función de su etnia, en función de su origen. Y luego será Recesvinto quien elabore el fuero juzgo y que finalmente uniforme el derecho
para que sea unánime a todos los habitantes y a todos los súbditos del reino. ¿Cuáles fueron los problemas estructurales del reino de visigodo? En primer lugar, que siempre fueron considerados extranjeros. De hecho, buena parte de las razones por las que Recaredo, el otro hijo de Leovigildo, que es el que sucede, y convoca el tercer concilio de Toledo, es que se rinda a la mayoría religiosa y cultural que era la doctrina cristiana católica. Aunque hubieron algunos conatos de herejías, como por ejemplo el donatismo, que venía del norte de África, al cual San Agustín de Hipona lucharía vehementemente durante toda su vida hasta perseguirlo. Aspecto de que no se habla mucho de él porque nos enfocamos mucho en su obra filosófica, pero también tiene una actividad política importante. Por cierto, murió en el asedio de Bona, realizado por los bárbaros. Bueno, y luego, ¿qué más aspectos? La ocupación bizantina los bizantinos terminan siendo expulsados por el propio avance del rey Suintila, pero por la debilidad interna y el gran enemigo del imperio bizantino, que será la Persia sasánida. Los problemas que hay en la península itálica, porque también la ocupan Roma, pero los ostrogodos también ejercen una enorme existencia. De hecho, los ostrogodos, durante los inicios del reinado, hasta el reinado de Atanagildo, tenían el control político directo sobre el reino. De hecho, el reino visigodo de Toledo tenía que realizar un tributo. Y una cosa bastante interesante es que el reino visigodo nunca tuvo una vinculación especial, no tuvo unos lazos muy fuertes con sus vecinos de su mismo, supuestamente origen étnico-cultural. La relación con los francos siempre muy hostil, porque la Narbona, que era el último reducto del antiguo reino de Toulouse, lo conservan, pero muy a duras penas. Siempre está en constante rebelión. De hecho, en el inicio del reinado de Leovigildo, su hermano, junto con su hermano Liuba es el rey del sur, y Leovigildo gobierna la futura marca hispánica en época carolingia, cuando Carlomagno asciende hacia el sur e intenta conquistar Barcelona y ocupa una parte del norte de España, en una supuesta lucha contra el Islam, aunque realmente Carlomagno salía con el Islam para asediar Zaragoza en el año 768, porque había un conflicto entre el gobernador de Zaragoza y otros gobernadores de la zona que pertenecían al Aldo, no pertenecían a los reinos cristianos, que en este momento eran muy prematuros y estaban en plena formación. Otra de los problemas estructurales es la ausencia total de comercio, aunque había una pequeña presencia de sirios y de judíos, que eran especialmente menospreciados porque comerciaban porque realizaban la compra y venta de esclavos, y por la cuestión religiosa, al ser considerado el pueblo deicida, se forzó su conversión y se prohibieron los matrimonios mixtos, que es un aspecto que atraviesa todo el reinado. La prohibición constante de las leyes del casamiento entre romanos y visigodos, cosa que nunca terminará fructificando, porque el hecho de que la ley esté constantemente dictando su prohibición es que precisamente eso ocurría muy frecuentemente y era inevitable. Bueno, habría que hablar también del reinado de Chindaspinto. Vaya nombre más horrible, tío. Hay un nombre físico que son hermosos y otros que son asquerosos. Alarico mola, tío, porque suena guerrero, pero luego Teodulfo, Walia, Wamba suena a tío turbio, ¿sabéis? Luego hemos hablado del reinado de Chindaspinto, el reinado de Wamba, y los últimos reinados, que serán los de Égica, y el sucesor de Égica, que será el famoso Witiza, porque supuestamente Witiza iba a ser el sucesor de Égica porque era su hijo, pero el rey Don Rodrigo se hace con el control del reino visigodo. Y a este rey Don Rodrigo cuenta la leyenda que abusó de la hija del gobernador de Ceuta, que es muy probable que todavía fuera siendo una plaza bizantina, y fue el que le dio el acceso a los musulmanes, que pocos años antes habían fundado la famosa ciudad de Kairouan y habían creado un emirato dentro del Imperio Abasí, que el Imperio Abasí es el que consigue la máxima expansión territorial del Islam. Es en esta época la que llegan a la península, que será conquistada por Tariq Ben Ziyad, que será el que da el nombre de Tarifa, y luego, aunque fue precedido por Tarif Ben Maluk,
y fue encabezado por Musa ibn Nusair. A Musa ibn Nusair le sucederá, bueno, esto ya formaría parte de la historia de Al-Ándalus, de su Abd-al-Aziz, y en el año 711 entran, se enfrenta al ejército visigodo de la batalla de Guadaleta, aunque hoy se cuestiona el origen, la situación geográfica de esa batalla. Parece ser que se produjo en otro lugar. No recuerdo ahora mismo el sitio, pero no estaba demasiado lejos. El ejército visigodo se desintegra. Parece ser que la población hispano-romana no recibía con demasiado malos ojos que un ejército extranjero destituyera a un régimen que estaba en completo declive y que no les trataba especialmente y que no tenía un trato especialmente favorable. Y también en parte por los judíos. Los judíos se rumoreaba que los judíos pudieron haber colaborado con estos ejércitos árabes, que no eran realmente árabes, la mayoría eran huestes bereberes que habían sido recientemente convertidas al Islam, aunque tenía una visión del Islam bastante rigorista y fervorosa en comparación con sus correligionarios que venían desde el desierto de Arabia. Y esa fue y eso yo creo que es en líneas generales el panorama del reino visigodo de Toledo. Yo creo que se podría hablar de muchos más aspectos, pero con 17 minutos yo creo que ya tenéis suficientes, así que bueno, lo voy a decir como siempre en todos los vídeos. Comentar en la caja qué es lo que más mueve los vídeos, dar me gusta, y sobre todo ver el vídeo, y bueno, hasta la próxima.